Asiento. Gracias. Bueno, Baruch Hashem, vamos a comenzar Bezrat Hashem. Esta mañana tuvimos un shiur muy caliente, Baruch Hashem. Así que con la bendición del Eterno, bajo los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua el Mashiach, también con el permiso del Rabbi Dan Ben Abraham Shelita y con el permiso acá del Ram Meir, que la paz y la bendición esté sobre ellos, la Rabaní también, y con el permiso de todos ustedes vamos a explicar un Hidush Bezrat Hashem, y a todos también los que nos ven, pues saludos desde Raleigh, Norte Carolina. Quiero hablar el secreto de una letra. Principalmente son dos letras, el secreto de dos letras hebreas. Y este shiur está en concordancia con lo que explicamos hace unas semanas atrás, Perashat Naso, donde hablamos de dos letras hebreas igual, que es la Kaf y la Yud. Y quiero continuar con esas dos letras, que son la Kaf y la Yud. Si nos damos cuenta, la letra de acá es la Kaf y la letra de acá es la Yud. ¿Qué significa la letra Kaf? Nuestros sabios explican que la letra Kaf simboliza la palma de la mano. Eso es la Kaf. Pero por otro lado, Kaf se dice cuchara también. Por lo tanto, Kaf es palma de mano, pero Kaf es una cuchara con la que recogemos comida, o no sé. Y dice la Torá en Números, capítulo 7, verso 14, dice: Kaf ahad asara sahab malea. Una cuchara de 10 ciclos de oro lleno de incienso. Una cuchara de 10 ciclos de oro de incienso. Aquí vemos insinuado las dos letras hebreas, porque dice una cuchara, que es la letra Kaf, de 10 ciclos, y 10 es el valor gemátrico de la letra Yud. Y nuestros sabios explican que la mitad, la Kaf en gematría es 20. ¿Cuánto es la mitad de 20? 10, que es el valor gemátrico de la letra Yud. Si sacamos el centro, o el centro de 10 sería 5, y en letra hebrea sería ¿qué? Una letra Hei. Entonces aquí vemos nosotros una Kaf, que es la palma de la mano, pero aquí nosotros vemos una Hei, que significa los 5 dedos de la mano. Y la Yod es un secreto que está escondido en medio de la Kaf y la Hei. Entonces explican nuestros sabios, el Zohar Kadosh explica que como la Yod lo podemos convertir en 2, entonces se convierte en Hei y Hei, 5 y 5. 5 haciendo referencia a los 5 dedos del correspondiente con Gesed, que es la mano derecha, y otros 5 corresponde con Geburah, que son los 5 dedos de la mano izquierda. Entonces tenemos 5 y 5, el total sería 10, que es la Yod. Ahora, si nosotros vemos en Números capítulo 7, verso 86, dice:
Cada cuchara pesaba 10 ciclos sagrados. Cada cuchara pesaba 10 ciclos sagrados. Cada kaf pesaba una yod. Preguntan nuestros sabios por qué 10 y no otro número. Entonces la explicación que dan los sabios basados en el Pirkei Avot es que 10 en referencia a las 10 palabras que Hashem utilizó para crear el mundo, y otras 10 haciendo referencia a la entrega de la Torah, Matan Torah. Entonces ahí están escondidos los dos 10. Los 10 con las cuales Hashem creó el mundo, y 10 con las cuales se entregaron la Torah, 10 y 10 da 20, que es la Kaf. Entonces, si nosotros vemos si nosotros vemos la Kaf en Gematría 20 y la mitad es 10, que es la Yod, y la mitad de 10 es Hei, que es en Gematría 5, esto lo podemos encontrar en Shemot capítulo 26. Shemot capítulo 26 el verso 15. Vamos a ver qué dice la Torah, Shemot 26, 15. Dice la Torah de esta forma: harás tablas para el Mishkan de madera de acacia. Aquí encontramos, dice, harás tablas para el Mishkan de madera de acacia, madera de Shittim. Ahora, si nosotros vemos el verso 16, dice: harás tablas para el Mishkan, 20 tablas para el lado sur. Aquí vemos nosotros que la Torah está hablando ya de un 20 para el lado sur. Y el verso 20 dice: y harás 20 tablas para el lado norte. Entonces aquí está hablando de dos 20, 20 al lado norte y 20 al lado sur, mientras que el verso 16 dice 10 codos de largo cada tabla. Ahí vemos que está 20 tablas al lado sur y 20 al lado norte, y 10 codos de largo cada tabla. Acá vemos nosotros que también acá está el 20 y el 10. La pregunta es: ¿para qué fue creado el Mishkan? ¿Cuál fue el propósito de la creación del tabernáculo o del Mishkan? Nuestros sabios explican que el Mishkan cumplía dos funciones importantes. Número uno era para que la Shejinah o la presencia divina more en este mundo, y entonces haya una conexión este mundo con el mundo espiritual, como la misma Torah declara: Be'azuli Mikdash, Be'shahanti Betoham. Me harán un templo y yo habitaré en ellos. Ese era el objetivo del Mishkan. La función número 2 es que el Mishkan era designado para sacrificios. Y ambos desempeños, explican nuestros sabios, irían en línea con el cuerpo del Mashiach ben Yosef. ¿Cómo? Si nos damos cuenta, el Mishkan también recibe el nombre de Ohel Moed, la tienda del encuentro. Y según nuestros sabios, basado en Shemot capítulo 33 verso 8, dice: y veían a Moshe que él entraba hasta en la tienda. De aquí vemos, regresando al principio, cómo conectar estas medidas con el cuerpo del Mashiach. Dice Shemot, el verso Shemot capítulo 26 verso 15, dice: Beasit, y harás tablas para el Mishkan. La palabra Beasit se escribe con una Vav, una Ain, una Shin, una Yod
y una tab. Así dice, Beasit. Y harás tablas para el Mishkan. Harás es el término Beasit. Y nuestros sabios explican en el Sefer Yetzirah que las palabras se pueden permutar, se pueden hacer un cambio. Entonces, si yo agarro la Yud, la Shin, la Bab y la Ain, me diría Beasit, lo convierto en Yeshua Tab. Ahí está el nombre del Mashiach, y Tab es la última letra del alefato hebreo. Por lo tanto, explican nuestros sabios que la Tab representa la finalización o la culminación. Entonces, de aquí vemos que dice la Tab, por ser final del Aleph Bet, representa la consumación. Y esto es lo que hablaría de la consumación de la muerte del Mashiach ben Yosef. Beasit y harás es Yeshua Tab. Y después dice la Torah, lo harás de madera de Shittim. De madera de Shittim. Si nosotros, siguiente diapositiva por favor. Si nosotros vemos, la palabra Shittim está formada de 4 letras hebreas: Shin, Tet, Yud y Mem. Y explican nuestros sabios que la palabra Shittim es el acróstico de Shalom, Tová, Yeshua y Mashiach. En otras palabras, preguntan nuestros sabios, ¿de dónde trajeron la madera de Shittim? ¿De dónde trajeron la madera de Shittim? Explica el Midrash de Bereshit Rabá 15:9 y dice que la madera de Shittim fue Jacob quien lo bajó a Egipto, porque él sabía que en un futuro sus descendientes lo iban a utilizar. Entonces dice que Shittim está relacionado con el cuerpo del Mashiach ben Yosef, porque la Shin es de la palabra Shalom, como está escrito en el profeta: el castigo de nuestra paz o el castigo de nuestra Shalom cayó sobre él. La letra Tet de Shittim es Tová. Tová es lo que dice el Salmo 31:20. Dice el Salmo, capítulo 31, verso 20: cuán grande es tu bondad que tienes reservado para los que te temen. Dice Tová, está haciendo referencia al Mashiach, porque Tov es uno de los nombres del Mashiach, como lo explicamos anteriormente cuando dice el Salmo Ki Tov Ki, Kaf Yud, Tov es el cuerpo del Mashiach, que la Kaf representa palma de mano y la Yod representa los clavos que traspasaron las manos del Ribi. Y el Salmo dice cuán grande es tu bondad. En el hebreo dice Ma Rab Tubha. Ma Rab. Así dice el texto hebreo, Ma Rab Tubha. Aquí es una ja. Preguntan nuestros sabios, ¿qué es cuán grande es tu bondad que tienes reservado para los que te temen? Ma está situada en la sefirá de Jochma, porque Jochma se puede leer Koachma. ¿Y qué es Koachma? La fuerza de la pregunta. Vamos a explicar en un momento más. Rab lo explicamos hace 2 semanas. Rab es el Mashiach a nivel de Keter. Y Tubha es Tov y una Jaf. La Jaf, la palma del Mesías, y Tov es el Mashiach. Entonces dice
que la Tet de Shittim es cuán grande es tu bondad que tienes reservado para los que te temen. Y la Yud de Shittim, la Yud, explican nuestros sabios que la Yud, si nosotros vemos acá en la Torah dice Beasid, y dice el texto en español, harás tablas para el tabernáculo de madera de acacia. ¿Cómo se dice madera? ¿Cómo se dice madera en hebreo? Madera en hebreo se dice etz. Pero si nosotros vemos acá el texto que andamos citando, no dice etz. El texto que aparece acá es etzei. ¿Por qué la palabra árbol está de una forma inusual que dice etzei? ¿Por qué no dice etz? Porque estaba haciendo referencia al Mashiach, en donde etz es árbol, pero tenemos una letra Yod que representa la palma del Mesías que fue traspasado, y el agujero que quedó en las palmas del Mashiach tiene forma de Yud. Entonces es decir, que el árbol en donde Yeshua iba a ser colgado, por eso dice etzei. Y eso es lo que dice Gálatas capítulo 3 verso 13, pues se hizo maldición a favor de nosotros. Y esto es lo que ya estaba escrito en la Torá: maldito todo aquel que es colgado de un madero, de un árbol. Ahora, si nosotros vemos, nos queda una letra que es la letra Mem. Discusión de los sabios. Unos dicen que hace referencia a Mashiach y otros dicen que es la inicial de la palabra Mejilá. ¿Qué es Mejilá? Perdón. Pero si hacemos referencia que es la Mem de Mashiach, es el título que aparece en el Tanaj en referencia a su muerte, como está escrito en el profeta Daniel. Y después de las 62 semanas, Mashiach será cortado y no habrá juicio en él. Esta es la Mem de Mashiach, pero explican nuestros sabios que también es de Mejilá, perdón. Pero no hay problema, porque la muerte del Mashiach trajo expiación para los pecados de este mundo. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, lo que cité anteriormente, que el Mishkan representa el cuerpo del Mashiach, también, si nos percatamos, el Mishkan recibe el nombre de Ohel Moed, la tienda del encuentro, en donde Moshe entraba y hablaba con el santo bendito sea. Y si decimos que Yeshua fue colgado en un madero, entonces la palabra que encontramos en Shemot capítulo 33 verso 8 dice: y veían a Moshe que él entraba hasta en la tienda. El texto hebreo que aparece ahí, hasta en la tienda, es Aojelá. Y Aojelá se escribe de esta forma, con Hei, Aleph, Hei, Lamed y Hei. Y si decimos que el cuerpo del Mashiach tiene conexión con el Mishkan, entonces podríamos escribir las mismas letras, nada más que en el centro, en vez de que diga Ohel en el centro, pongamos el nombre Yeshua. Y así diría, en vez de Aojelá, diríamos Ha Yeshua. Está haciendo referencia a Yeshua,
de lo que habla el Código Real en Yohanan capítulo 1 verso 14 dice: y el Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria. Entonces dice, aquí podemos encontrar al Mashiach dentro de la palabra del Mishkan. Y entonces por eso cuando el Código Real dice tabernaculizó entre nosotros, es para expiar nuestros pecados, y contemplar su gloria es revelar la presencia de Dios en el mundo, el mismo principio que tenía el Mishkan en el desierto. ¿Cuál era el objetivo del Mishkan en el desierto? Revelar la presencia de Dios en el mundo, y era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios. Lo mismo está hablando acá, y es por eso que la palabra Mishkan se escribe con una Mem, una Shin, una Kaf y una Nun. Así se escribe Mishkan: Mem, Shin, Kaf y Nun. Y explican nuestros sabios que la palabra Mishkan se puede dividir en dos palabras, en donde separamos la Mem, que es la inicial de Mashiach, y queda la palabra Shahen, que es Shahen, habitar. Es decir, el Mashiach habita. Eso es Mishkan. Ahora, si vemos, acá vemos nosotros que cuando la Torah dice 20 tablones al lado sur y 20 tablones al lado norte, está hablando de las dos palmas del Ribi, y dice, y la Torah dice al principio 10 codos de largo. El 10 hace referencia a la letra Yod. Entonces acá vemos en donde están las dos palmas del Mashiach, Kaf, Kaf, traspasado por una Yod, que está haciendo referencia a las palmas del Mashiach ben Yosef. Así, Kaf, Yud, la palma del Mashiach, y la Yod, que es la seña de los clavos que traspasó. Si regresamos al principio, dije que el valor gemátrico de la Kaf es 20, y que esto estaría en conexión con el Mahatzita Shekel que se le iba a entregar al Eterno. ¿Cuánto era el total de un Mahatzita Shekel? 20 geras. 20 geras. ¿Y cuánto se le iba a entregar a Hashem? La mitad, que es 10. Entonces acá volvemos a encontrar el 20 y el 10. Entonces, y esto es lo que dice Shemot, capítulo 30, verso 13. Esto ofrendará todo el que sea censado una mitad de shekel, siendo el mismo de 20 gera, medio shekel es la porción de Hashem. Entonces, el medio que se iba a entregar al Eterno es 10, y 10 en hebreo es la letra Yud, pero si hacemos el milui de la letra Yud, Yud Vav Dalet, Yud 10, Vav 6 y Dalet 4, ¿cuánto daría? 20, que es la misma letra Kaf. Entonces, ahora la Torah dice, y iban a entregar Mahatzit a Shekel. La palabra Mahatzit se escribe con 5 letras hebreas. Se escribe con una Mem, una He, una Tzadi, una Yud y una Tab. Así se escribe la palabra Mahatzit. Y nuestros sabios explican que si nosotros vemos la letra central de Mahatzit es la letra Tzade. Explica el Otiot de Rabbi Akiva que la Tzadi es la inicial de la palabra Tzadik.
y está haciendo referencia al Mashiach, que es el Tzadik, que está flanqueado por una Het y una Yod que forman la palabra Jai. Y esto es lo que dice el código real. El código real cuando dice Yohanan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, que el Tzadik está flanqueado de vida, de Jai. Pero más allá de Jai tenemos lo que es la Mem y la Tav, que quiere decir Met, muerto. Entonces dice, más allá de los límites de la expiación de la vida que Hashem nos otorga a través de su justo Mashiach, solo nos guarda de la muerte. Es decir, el Mashiach nos trae vida y nos aleja de la muerte. Y nuestros sabios explican que la letra Kaf representa o significa humildad. Humildad, perdón. La Kaf representa humildad. Y el Rebbe de Lubavitch explica que cada vez que encontramos en la Torá una letra Kaf que es pequeña, representa humildad. Si nos preguntamos ahora, ¿habrá en la Torá alguna letra Kaf que esté pequeña? Y explican nuestros sabios que está en Bereshit capítulo 23 verso 2. La Torá dice, vino Abraham a hacerle duelo y a llorarla, en referencia a la muerte de Sarai Men. El texto que encontramos detrás de llorarla, el texto hebreo es Beliv Kotam. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, acá vemos que en el texto hebreo de Bereshit, cuando Abraham vino a hacerle a llorarla, a Sara, dice Beliv Kotam. Y ahí vemos una letra Kaf pequeña. Entonces, la letra Kaf representa humildad. Y esa Kaf pequeña es un contexto de duelo que nos vendría a insinuar una vez más aquel que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, verso 8. Este es duelo, sifud. Pero cuando la Torá dice Beliv Kotá y a llorarla, nos recuerda la expresión de Zacarías capítulo 2 verso 10, cuando dice, y me verán a mí a quien traspasaron y llorarán por él como quien se lamenta por un unigénito. Entonces la Kaf representa humildad, pero al mismo tiempo representa la muerte del Mashiach ben Yosef, que como dice el código real, que en el momento que el Mashiach ben Yosef entregó su espíritu, dice, el templo se rasgó y hubo oscuridad en ese momento. Entonces dice, de acá entendemos que hubo un catástrofe a la hora de la muerte del Mashiach ben Yosef, y que no solo fue en esta dimensión, sino que en los mundos espirituales también los malajim lloraron por la muerte del Ribi, como dice el profeta Isaías capítulo 33 verso 7. He aquí sus valientes claman afuera y los ángeles de paz lloran amargamente. Los malajea shalom. Y explican nuestros sabios que esos ángeles de paz o malajea shalom, eso es lo que cantamos cada Kabbalah Shabbat. Shalom Aleichem. Ellos, dice, lloraron amargamente por la muerte del Ribi. Ahora, aunque el Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 31, verso 9, dice que los malajim lloraron por la Kedah Yitzhak. Siguiente diapositiva. Leamos qué dice el Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo 31, verso 9. Dice que cuando dice los malajim lloraron, está haciendo referencia a Yitzhak.
Dice el Pirque de Rabbi Eliezer, los ángeles no alcanzo a verlo, dice, ministradores. los ángeles ministradores clamaron y lloraron como está escrito. Miren los arelim, los fuertes, claman afuera, los ángeles de paz lloran amargamente. Isaías capítulo 33, verso 7. Los ángeles ministradores dijeron ante el santo bendito sea, soberano de todos los mundos, tú eres llamado misericordioso y compasivo, cuya misericordia está sobre todas tus obras. Ten piedad de Yitzhak, pues es un ser humano, hijo de un ser humano. Entonces ahí vemos que los malajim lloraron por la muerte de Yitzhak, pero nosotros sabemos que Yitzhak es un prototipo del Mashiach. Y es por eso que ahí vemos cuando dice, tú eres llamado misericordioso y compasivo y cuya misericordia está sobre todas tus obras. Eso está en línea con el Salmo 145, cuando dice el Salmo, dice, bueno es Hashem para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. ¿Cómo se dice obras en hebreo? Se dice Maasab. Maasab se escribe con una mem, una ain, una shin, una yud y una vav. Así dice, Maasab. Por eso dice, soberano de todos los mundos, tú eres llamado misericordioso y compasivo, cuya misericordia está sobre sus obras. Obras es Maasab, y volviendo al principio, si hacemos una permutación a la palabra Maasab, agarramos la yud, agarramos la shin, agarramos la vav y agarramos la ain, nos queda una letra sobrante que es la mem. Entonces vendría a formar Yeshua el Mashiach. Entonces dice que cuando los ángeles de paz lloran amargamente es en la que da Yitzhak, pero es un prototipo que se estaba hablando de Yeshua el Mashiach en el momento de entregar su alma. Entonces acá vemos que en el Mashiach, en el momento de entregar su alma, sus dos kaf, sus dos palmas de la mano, fueron traspasados por una yod, un clavo, ki. Entonces, que esto también ya estaba insinuada en la Torah en el momento que Hashem entregó la Torah. Se entregaron dos tablas, Lujot Abrit, que según nuestros sabios, las Lujot tenían dos letras especiales que cuando tú lo veías de un lado, se veía desde igual el otro lado, y es la letra Mem y es la letra Samer. Es decir, que si las tablas estaban así y acá tenía una letra Mem, la apertura de la Mem se veía también del otro lado, pasaba de los dos lados. Y dice eso es en representación que fueron dos tablas, es decir, las dos palmas del Mashiach, que fueron traspasadas por la yod. Entonces, como en cada tabla estaban escritos 5 mandamientos y 5 del otro, significa que está haciendo referencia a la palma en donde están los 5 dedos del Mashiach. Entonces, y esto es lo que dice Isaías capítulo 49, verso 16, dice el profeta, he aquí sobre mis palmas, Kapaim, te grabé, Jacoti, te grabé. Entonces dice, ese es lo que habla Shemot, capítulo 32, verso 17. Dice, el 16 dice, y las tablas eran obras de Dios, y la escritura era de Dios grabada en las tablas. El término que aparece para decir grabadas en las tablas es Harut ala Lujot.
Haruta la Lujot, que después del verso 16, el verso 17 nos habla cuando Moshe Rabenu bajó con las tablas que había recibido del Santo bendito sea. El verso 16 habla de las tablas y el verso 17 dice la Torá, Vaishma Yehoshua, y escuchó Yehoshua de todos los gritos que estaban haciendo en el pueblo. Entonces acá, si nosotros escribimos lo que dice la Torá, el verso 17 dice Vaishma Yehoshua, escuchó Yehoshua. En el hebreo Vaishma se escribe con una Vav, una Shin, una Vav, una Yud y una Shin, perdón. Una Vav, una Yud, una Shin, una Mem y una Ain. Yehoshua se escribe con una Yod, una Hei, una Vav, una Shin y una Ain. Así dice el texto después de hablar de las tablas que estaban encriptadas, Haruta la Lujot. El siguiente texto dice Vayishma Yehoshua, y escuchó Yehoshua. Y nuestros sabios explican que aquí está el nombre del Mashiach en las dos palabras. Si acá de Vayishma agarro la Yud, la Shin, la Vav y la Ain, me forma la palabra Yeshua y me queda una letra que es la letra Mem, Vaishma. Yushim Babain es Yeshua. En el nombre Yehoshua, lo mismo, si yo agarro la Yud, la Shin, la Vav y la Ain, me queda sobrando una letra que es la Hei. Ahora, si yo uno las dos letras que me sobran de Vaishma, que es una Mem, y agarro de Yehoshua la Hei, me forma la palabra Ma. ¿Qué es Ma? Es la fuerza de la pregunta. Ma es la fuerza de la pregunta. Y preguntaron nuestros sabios Ma. ¿Qué es Ma? Es Jochma, la fuerza de la pregunta. Y esto lo preguntaron en base a Proverbios capítulo 30, verso 4, y dice, Ma Shemo Uma Shem Beno. ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Si lo sabes, dilo, dice el libro de Proverbios. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Responde el Zohar HaKadosh en Perashá Yitro 79b y dice, su nombre es Jochma y el nombre de su hijo es Tiferet. Entonces dice Jochma se puede dividir. Jochma se puede dividir en dos palabras, Koachma, la fuerza de la pregunta. Y preguntaron nuestros sabios, ¿quién es Jochma? ¿Quién es el Padre? Y responde que el Padre es Jochma. En el lenguaje del Arizal es que Jochma representa al Padre, Abba. Y el nombre de su hijo es Tiferet. Y el nombre de su hijo es Emet. Emet. Y Emet está situada en la Sefirá de Tiferet. ¿Por qué? Porque dice que esto iban en línea con la vida de Yeshua. Cuando preguntaron los sabios, has de saber que su nombre es Jochma, es lo que dijo el Ribi, salí del Padre. Salí del Padre, es decir, vine de Jochma, de Koachma, de la fuerza de la pregunta. ¿Por qué haces pregunta? ¿Quién es su hijo? Su hijo es Vaishma Yehoshua. Su nombre es Yeshua. Ahora,
El nombre de su hijo es Tiferet, que está relacionado con Emet, porque dice Jacob Titen Bemet. Jacob es el paradigma de la verdad. Jacob es el paradigma de la verdad, y que si nosotros nos damos cuenta, la palabra Emet se escribe con 3 letras hebreas, Aleph, Mem y Tav. Y según nuestros sabios, la Aleph es la inicial del Aleph Bet y la Tav es la última letra del Aleph Bet, y la Mem es el centro. Pero más allá, que cuando el Zohar dice que el nombre de su hijo es Emet, está haciendo referencia al Mashiach, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En decir que la Mem es el Mashiach, la Mem de Mashiach, y la Aleph y la Tav es el nombre del Mashiach que aparece en el libro de Revelaciones, el Aleph Tav. Por eso preguntaron nuestros sabios en el Talmud Babli, Masejet Shabbat 55a, Jotmo Shel HaKadosh Baruch Hu Emet. El sello del santo bendito sea es Emet. Es el Mashiach Aleph Tav. La Mem central de Emet es Mashiach, y las laterales es el Aleph Tav, el nombre que se le dio al Mashiach según el libro de Marot Elohim, Revelaciones. Y si vuelvo a la pregunta, Jochma es Koachma, la fuerza de qué. Ma, dijeron nuestros sabios que Ma es la inicial de Man. El Man es lo que recibió el pueblo de Israel en el desierto, y Hu es cuando ellos dijeron: ¿qué es esto? Con respecto al maná, ellos dijeron: Man Hu. ¿Qué es esto? Man Hu. Ellos se hicieron la pregunta: ¿qué es esto? Lamentablemente el pueblo de Israel para esa época no conocía los secretos que había de traer el Mashiach en un futuro, y por eso Yeshua, en Yohanan capítulo 6 verso 51, Yeshua se definió a sí mismo como el pan vivo que descendió del cielo, como un maná superior al que comió el pueblo de Israel en el desierto, uno capaz de dar vida eterna. Eso es Jochma, Ma. ¿Qué es esto? Preguntaron quién es esto, y con respecto a Proverbios, ¿cuál es el nombre? Y el nombre de su hijo es Jochma y Tiferet. Entonces dice que va en línea con los dichos del Ribi. Ahora, si nos damos cuenta, si nosotros sacamos la gematría de la palabra Ma, Ma se escribe Mem-Hei, la Mem 40 y la Hei 5, ¿cuánto sería? 45. Y 45 es el nombre de la palabra Adam. Aleph 1 y Dalet 4, 5 y Mem 40, 45. Y esto es lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 verso 45. Por eso está escrito que fue hecho el primer Adán viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Aquí vemos que ese Ma es el Mashiach a nivel de Jochma. A nivel de Jochma, y eso es lo que dice Rabino Shaul de Tarso en su libro a los creyentes en Italia, capítulo 5, verso 15. Pero la oferta de la gracia no fue como la transgresión, porque si no la transgresión de aquel que de uno murió por todos, abundaron mucho más para todos la gracia y el don de Dios por la gracia de un Adán, que es Yeshua el Mashiach. Ahora, si Adán es en gematría 45 igual que Ma, entonces el nombre del santo bendito sea el más sagrado es Yud-Ke Bebab-Ke. Así es, Yud, Hei, Bab, Hei. Si nosotros le hacemos el relleno, el milui, con milui al fin, con lo que es
con lo que es las Aleph, escribimos Yud, Bab, Dalet, Hei, Aleph, Bab, Aleph, Bab y Hei, Hei, Aleph. Yud que Bab que, Milú es Yud que Bab que. La Yud aquí da 20, Hei da 6, Bab da 13 y Hei da 6. 6 y 6, ¿cuánto es? 12 más 20 más 13, 45. Y este es el nombre de Ma, que está situada en Seir Anpim. En Seir Anpim son las 6 sefirot. Aquí está el nombre de Yud que Bab que con Bemilui al fin, que es 45. Entonces es decir que la Shefa viene, la bendición viene de Jochma, pasa por Binah, y Seir Anpim es el canal por la cual pasa todas las bendiciones y desembocan en el Malhut, como dice, todos los ríos van al mar. El libro de Eclesiastés. Entonces, nuestros sabios explican que Jochma se puede dividir en Koachma, la fuerza de la pregunta. Y cuando la persona se hace la fuerza de preguntar qué, es en el momento cuando hace un bitul, una autoanulación consigo mismo. Y esto es lo que encontramos en Shemot, capítulo 16, verso 7. Dice Moshe Rabenu, Ma, ¿qué hemos hecho nosotros? Es decir, Moshe y Aarón estaban diciendo de ellos mismos por qué el pueblo de Israel hablaban mal de esos dos grandes líderes de la generación. Y ellos dijeron, Ma, ¿qué hemos hecho nosotros? Y explican nuestros sabios en base a ello que cuando dijeron Ma, significa que ellos se anularon a sí mismos. Dice, Moshe Rabeno y Aarón a Cohen se anularon, y cuando en el momento que se anularon, accedieron a Jochma. Entonces dice que esto es un remes al Mashiach, cuando dice, como un remes al Mashiach, quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces Ma en gematría es 45. Es 45. ¿Y cómo se dice redención en hebreo? Geulah se escribe con una Gimel, una Ain, una Aleph, perdón, una Vav, una Lamed y una Hei. Hei 5, Lamed 30, Vav 6, Aleph 1 y Gimel 3. 30 más 5, 35 más 6, 41 y 4, 45. Geulah es redención, y es por eso que dice el libro de Colosenses capítulo 1 verso 14, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, por el perdón de nuestros pecados. Es decir, que la redención o la redención viene a nivel de Jochma. De Jochma. Y esto es lo que explica el Pirkei Avot capítulo 6 verso 2, cuando dice Harut al Lujot. Dice Rabbi Yehoshua, no leas Harut al Lujot, sino lee Gerut al Lujot. ¿Qué es Gerut? Libertad. Y después del texto del 16 dice Vaishma Yehoshua. ¿En quién tenemos libertad? En el Mashiach Yeshua, que es Koachma, la fuerza que está en nivel de Jochma. Y esto iría en línea con las palabras del Rebbe de Lubavitch. Les voy a leer un pequeño párrafo que dice el Sefer Atanya en Sefer Shel Beinonim, en el capítulo 19. Dice,
Ahora bien, este es un principio general en todo el plano de la santidad. Kedushá es solo aquello que se deriva de Jochma, de Kodesh HaElión, la santidad suprema, cuya existencia misma se anula a la luz del bendito Ein Sof, que se inviste en ella y no es una entidad independiente, como se explicó antes. Por tanto, la facultad es denominada Jochma, o la Sefirá es llamada Jochma, que consiste en dos palabras y es Koachma. La fuerza de la pregunta, en otras palabras, dice, es la humildad y la abnegación en donde una persona llega y en donde la Sitra Achara no tiene control de ella, sino que también Jochma, Koachma, está ligada con la redención que viene a nivel de Jochma. El Rebbe de Lubavitch lo dijo, pero ya Rabino Shaul de Tarso, como diría el Jajam, los Netzaritas lo dijimos primero. Bueno, no tengo la voz tan gruesa, ¿no? Algún día. Acá vemos, el Tanya explica que Jochma se puede leer Koachma y es la fuerza de la pregunta, en donde